Y qué pasa, Extremes, muy buenas, chicos. Hoy estamos en otro videoanálisis con, bueno, Jesús María Hernández, todos lo conocéis ya, de Team Bike, que es un clásico ya del canal, que nos ayuda en todos los temas relacionados con la técnica de una bicicleta, en este caso de la bike. Y bueno, ¿cómo estás últimamente? Últimamente lo vemos mucho, ¿eh? Sí, hemos coincidido. Últimamente hemos coincidido mucho. Incluso en la montaña a casi a 80 kilómetros y hemos coincidido, sí, sí. Es verdad, sí que es verdad. Bueno, ¿de qué vienes a hablarnos hoy, Jesús Mari? Pues nada, vamos a hablar de las presiones de los neumáticos. Sé que es un tema un poco peliagudo, porque no es un tema que está muy claro. Es cierto que hay vídeos, bueno, pues hay eso, artículos que hablan de presiones y todo eso, pero bueno, yo creo que vamos a darle nuestro punto de vista a las presiones y vamos a enfocarlo en la e-bike, que al final es lo Bike. que a nosotros nos Claro, gusta. porque no E-bike tiene nada que ver, no tiene nada que ver una muscular con una bike en este aspecto porque hay mucho más peso. Sí, yo creo que antes de empezar lo tenías que hacer es poner las premisas para tenerlo claro, ¿no? Que vamos a hablar de e-bike, de enduro, de llanta ancha, de neumático de 250, ¿vale? Y que llevamos todos tubeless, Muy ¿vale? bien. Eso es para un poco cerrarlo, porque luego si te vas con cámara, no tubeless, se complica la cosa. Yo creo que vamos a arrancar de ahí y luego ya, pues si eso nos desviamos. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que es el enduro con bici eléctrica. Vamos con lo primero, Jesús Mari. A ver, empezaríamos con las presiones básicas, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente llevaría un rider para hacer enduro en un día normal, como Claro, base, para que la gente sí. empiece en una Sí, base? sí, podemos hablar de la presión base, ¿no? Es decir, sería podemos dar ¿cómo se llama esto? Lo de las revistas, Una review. una, Una... sí. Vamos a dar la fórmula secreta de la presión de las ruedas, Es ¿vale? muy difícil, pero bueno. Es difícil, pero yo creo que podemos dar un pequeño consejo. Es fácil, es decir, yo entraría con una presión base, que es con la que yo empezaría a trabajar, que es como lo hago yo. Es decir, la presión base normalmente puede ser, es decir, esto tampoco no es una fórmula un poco empírica, ¿no? Claro. Sería, Por- sería el peso del rider, ¿vale? Entre 100 y más 1, ¿vale? Que es la fórmula del 1, le llamo yo, es la suma del 1, yo peso 80 kilos y mi presión base para mí es 1,8 PSI. Ujú. ¿Vale? Es decir, que si pesas 70 kilos, pues sería 1,7. ¿Vale? Es una fórmula un poco, bueno, así a ojo, pero a mí me Ujú. funciona, ¿vale? O sea, Y dime, esto estamos hablando en ambas ruedas. no, esa sería la presión base y la de delante yo siempre bajo 0,2 P6. Es Vale, o decir, sea, cuando siempre... hablamos de base, hablamos de lo que debería ser el cómputo de las dos y luego ya vamos No, jugando no, una con otra. yo abro de base como la de detrás, ¿vale? Ok, vale, la trasera. Toda la trasera, Ok, ¿vale? Que mi presión base sería 1,8 detrás, 1,6 delante, muy bien. ¿vale? O sea, Para bien, que... bien duritas. Y estamos hablando con mus y túbeles. No, no, presión base. Vamos a Presión centrarnos base, en ¿vale? sin Y luego de nada. presión base estarían los rangos de presión, ¿vale? Es Ujú. decir, que de ahí podríamos subir 0,5 por arriba o 0,5 hacia abajo, ¿vale? Dependiendo de un montón de condicionantes. ¿Qué condicionantes entran ahí? Pues si quieres, vamos enumerando de lo más importante a lo menos importante. Lo más importante es el peso del rider, en este caso, ¿vale? Es decir, que el peso del rider ya más o menos con ese 1,8 ya lo tenemos claro, ¿vale? Yo calculo 1,8 por mi fórmula del 1, pero bueno, podría ser 1,7, es decir, bueno, pero Ya. más o menos es por arrancar con un número, ¿vale? Luego entraría a condicionar las condiciones del terreno. No es lo mismo barro que una zona que es muy lisa, muy single tracks, que una zona de roca, de piedra. Ujú. Depende también de las zonas, incluso una zona con mucho desnivel o zonas que hacen más Muy llano. bien. Luego entraríamos, En dime. este caso, Jesús Mari, por ejemplo, para alguien que tiene ambos terrenos o que puede estar cada fin de semana en ese terreno, ¿qué sería, por ejemplo, para un terreno rocoso y para uno con más flow? ¿En qué cambiarían? ¿Habría que bajar la presión en una o...? Claro, yo, por ejemplo, pasaría si voy a una zona de mucha roca y voy a apretar mucho, subiría casi la de detrás, la subo a 2,1, 2,2, incluso a 2,3. Y la Ujú. de delante siempre,
0,2 P6 menos, ¿vale? Si está lloviendo, es una zona de más flow, pues puedo bajar casi hasta el kilo 3 delante perdón, el kilo 1 delante, el kilo 3 detrás, pero claro, en situaciones extremas de mucho barro, Mucho barro. es decir, que sí que tenemos esos dos parámetros, Muy ¿vale? bien. Luego, el estilo de conducción también es importante, es decir, el estilo de conducción también depende de si eres un tío muy agresivo, menos agresivo, o te gusta montar en bici de una forma más pausada, o te gusta ir a reventar los comps, pues también variaría, ¿vale? Ujú. Luego, más cosas, pues las carcasas de refuerzo y los mus. Eso también hace que pueda llevar más o menos presión. Y las dos últimas cosas serían el ancho de la cubierta y el ancho de la llanta, que también influyen. Cuanto más balón o más ancho es la cubierta, puedes bajar mucho más la presión, y cuanto la llanta es más ancha también, ¿vale? Eso serían las premisas así O sea, rápidas. que esto realmente es todo un mundo, no tiene nada que ver que alguien te diga, oye, a mí me va bien con esta presión, a mí me va bien la... No, no, al final cada uno tiene su peso, porque todos pesamos ese peso. A alguno le ponen mus, a otro no le ponen mus, a alguno le gusta hinchar más la rueda de atrás para ir más protegido, otros prefieren ir blandito, o sea que realmente no existe la combinación No, perfecta. no, yo creo que la combinación perfecta es lo que hemos hablado, es decir, presión base más rangos, y entonces ir jugando. Jugando. Encontrar tu presión base para tu zona, y luego depende de dónde te desplaces o del día que vayas a quitar el com o el día que vayas a pasearte, pues puedas ir controlando. Eso es muy importante, y es muy importante también hacer no sé si se ve ahí, un bicho de estos, ¿vale? Es decir, que al final estas variaciones realmente con una bomba de pie tocando con la mano no lo vas a poder saber. Es decir, Claro. siempre yo aconsejo eso, presión base, cojo mi manómetro, mi medidor de presión, y voy probando y voy jugando hasta que encuentre mi presión. Muy Siempre bien. yo aconsejo empezar por arriba, no por abajo. Hay gente que empieza por abajo y va subiendo, pero es mejor al revés, porque tú cuando ya notes el primer llantazo ya sabes que tienes que, que empezar a subir otra vez, que no es al Muy revés, que bien. cuando vas la cubierta voy a probar otra vez a la presión. Ok, una cosita que quiero comentarte. Vamos a hablar sobre todo de esto, de la presión. ¿En qué se diferencia llevar la presión baja del neumático a llevarla en alta? ¿Qué diferencias tenemos al llevar una rueda flojita, con más tacto, a llevarla una dura? Nosotros lo sabemos, pero vamos a hablar un poquito más en general para la gente, porque hay mucha gente que lo pregunta. ¿Qué Sí. podemos notar? Pues mira, cuanto mayor es la presión, es decir, si meto mucha presión, que me voy a mis 3 kilos, o que hay gente que sube a los 3 kilos, ¿vale? Es decir, cuanto yo subo más la presión, lo primero que mejoro con la presión es la estabilidad, ¿vale? Es decir, tengo más estabilidad. Quiere decir que tengo menos flaneo de la cubierta, tengo menos problemas de estalonar, ¿vale? Luego otra es que tendrás menos pinchazos, porque darás menos llantazo, Eso porque es. con tanta presión no llegas a la llanta. Bajas el agarre, claro, lógicamente, cuanto más dura está, menos adapta al terreno, menos grip. Otra cosa que baja mucho es el confort. También, pues, te transmite más vibración. Claro. Y luego tiene una ventaja también, que es la resistencia a la rodadura. Es decir, que si tú vas a hacer mucho camino liso o mucho asfalto, sí que es interesante meter mucha presión, porque tienes menos apoyo, menos huella, por lo tanto tienes menos resistencia a la rodadura, menos rozamiento, por lo tanto también tienes menos gasto de Y al batería final menos consumo, eso te quería decir. Al y final me- consume menos batería que lo que queremos exacto, todos. menos consumo, y puedes ir más rápido, ¿vale? Y luego tiene otro problema también la máxima presión, es el rebote, hace el efecto pelota, es decir, que vas dando mucho bote. Muy bien. Y todo lo contrario, Si nos vamos a bajar la presión, ¿qué hacemos? Pues empeoramos la estabilidad del conjunto. Es decir, tenemos mucho flaneo. Si estás muy acostumbrado a apoyar en curva o a ir cogiendo inercias apretando, pues tendrás más peligro de destalonar o de sacar la cubierta, y también de desestabilizarte en las curvas al llevar tan poquita presión. Luego también tienes muchas posibilidades de pellizcar la cubierta, claro, de pegar un llantazo, porque al tener menos presión es más fácil llegar a la llanta. ¿Vale? ¿Seguimos? ¿O vas a preguntar algo? ¿Te he visto? no, seguimos porque, claro, que al final esto influye todo. El peso del rider, el terreno, es muchísimo. Al final yo creo que es adaptarte a cada salida, lo que te vas a encontrar. Es lo que al final tenemos que adaptarnos. Es decir, sí que es verdad que encontraremos una presión óptima para nosotros, para nuestra zona, y será nuestra presión de confort, pero en cuanto cambien las circunstancias, pues habrá que ir adaptándola, ¿vale? Muy bien.
Una cosa muy buena, que es la más importante de bajar la presión, es el grip. Es decir, a menor presión tienes más agarre, porque hay más huella, volvemos a lo mismo. Es decir, te lastra más cuando vas en asfalto o en pista, pero cuando necesitas del agarre, tanto para frenar la bici como para pasos por curva, pues tienes mucha más huella, por lo tanto tienes más agarre. Mejoraría también el confort, claro, porque la vibración dibuja mejor el terreno, entonces hay menos vibración que transmite al cuerpo. Y yo creo que ya está, ¿no? Bajando la presión, más o menos lo tendríamos completo. Ahí, Bueno, Jesús Mari, pero es lo mismo, es por la huella. está claro. No sé si tienes que comentarnos algo más sobre las presiones. La verdad es que... Si quieres, ahora podemos, como hemos hablado al principio de la presión base y los rangos de presión, si quieres terminamos intentando dar una especie de guía de cómo adaptarnos, es decir, de lo que hemos hablado ya, es decir, de teniendo ya la presión base, que se puede usar la fórmula del 1, o hay tablas en muchas marcas de neumáticos, hay aplicaciones que te dan más o menos tu presión, usar esa como base, quitarle, yo le quito 0,2 PSI, pero bueno, puede ser 0,3 o 0,1, depende del rider, si vas más adelantado o más atrasado, muy ¿vale? bien. Entonces, yo si quieres, arrancamos de ahí y para terminar, damos, pues no sé, 5 o 6 opciones de rango de presión, es decir, de subir la presión en unas circunstancias y 4 o 5 de bajarlas. Entonces, así podemos tener el equilibrio. El equilibrio máximo. Venga, pues vámonos, Jesús Mari. Vamos allá. Vamos para allá. Si tenemos la presión base, ¿cuándo subiríamos el rango, no? ¿Cuándo iríamos hacia arriba? Vale, pues mira, para arriba, ¿cuándo iríamos? Cuando tienes una conducción muy agresiva, ¿vale? Es decir, yo salgo solo a dar un paseo por las sendas de siempre y llevo mi presión, pero quedo contigo y vamos a ir a darle a saco. Normalmente un 0,1, un 0,2 con presión, porque sé que voy a empujar más y tengo más peligro de pellizcar. Y también voy a empujar más en las curvas. Entonces, ahí quito un poco de confort, pero doy un poquito más de estabilidad, ¿vale? Entonces, hay que poner un 0,1, ¿vale? Muy bien. El terreno, claro, si es más rocoso, hay más raíces, pues también tendría que subir. Puede ser un 0,1, puede ser un 0,05, eso ya hay que valorar, depende del tipo de terreno. El frío también influye, es decir, la temperatura influye. Cuanto más frío hace fuera, el aire de dentro comprime. Entonces, si baja mucho la presión, podríamos subir un poquito los P6. Más o menos 10-15 grados de bajada sería un 0,1 de P6. Es decir, ya tendríamos ahí un poquito menos. Otro menos. La verdad es que, chicos, hablar con Jesús Mari es toda una clase maestra, porque yo me estoy enterando absolutamente igual que vosotros de muchas cosas que no tengo ni idea, ¿eh? Chicos, o sea, yo soy como vosotros, me pongo a montar en bici, sí que más o menos sabemos las presiones que tenemos que llevar, pero estas cositas tan técnicas, yo creo que al final del vídeo deberíamos dejar como una imagen con todos los PSIs, con todos los detalles. Sí, podemos, si quieres, te la preparo y la ponemos. Luego al final del vídeo, chicos, os dejo yo una nota con todo tipo de detalle para que no os perdáis y tengáis vuestra propia tabla y tengáis eso como base, que oye, os puede servir. Bueno, Jesús Mari, seguimos. Seguimos. Si tengo que pedalear mucho, va a ser una rueda muy llana, tengo que pedalear mucho, todo asfalto, pues yo subiría por lo menos 0,3 P6, ¿vale? Si es más pista, pues 0,2. Si es algo intermedio, pues 0,1, ¿vale? Tendríamos ahí. Sí que es verdad que si tienes que pedalear mucho, cuanto más P6 subas, pues mejor, incluso hasta 0,5, si vas a hacer todo asfalto, ¿vale? Los refuerzos de las cubiertas. Si vas a montar una cubierta sin protección, pues tengo que subir la presión. Si es con una pequeña protección, un poquito menos, que es con doble down o con doble carcasa, pues reduciríamos. Que quito un mus, también tendríamos que reducir. Ojo con los mus, porque tenemos una falsa percepción de cuando ponemos un mus podemos bajar mucho la presión, y es un error. Porque teniendo el mus hay que poner la misma presión. Lo único que hace el mus es salvarte la vida. Llantazos, claro, salvarte. Pero no hay que bajar la presión. Es un error muy común de decir, meto un mus y como tengo el mus voy a bajar a 1 kilo. La cubierta no trabaja como tiene que trabajar, la llanta no trabaja como tiene que trabajar, se desgastan mucho los flancos de las cubiertas y que acaban rajando, es decir, puedes llegar a destalonar, puedes llegar a pinchar, porque al llevar tan poca presión, aunque lleves el mus, aún así también tienes tan poca presión que no, es decir, que sí que es verdad que el tema del mus hay que tener claro que la presión es la misma, pero tenemos el salvavidas. Vale, me he desviado mucho. Bueno, Jesús Mari. No, eso ya es otra cosa. Es otra cosa, pero bueno, también influye.
Sí, sí. Y bueno, y luego el tema del neumático, ¿vale? Cuanto el neumático es más ancho, puedo bajar la presión. En este caso, como estamos hablando de subirla, pues sería, si yo en vez de tener 2,5 tuviera 2,3, pues sí que es verdad que tendría que subir un poquito la presión de mi presión base para no dar llantazo, ¿vale? Y luego también, si cuanto las llantas sean más anchas, perdón, en este caso estamos hablando al revés. Que me he ido. Es decir, si la llanta se estrechara, que no fuera de 30, que fuera de 20, también habría que subir la presión para no pegar ese llantazo. ¿Vale? Yo creo que con Bueno. esto ahí hemos ido subiendo, pasado del 1,8, ya estábamos en el 2,5 en algo. Yo estoy aquí con la clase maestra que me estoy empapando y bueno, la próxima vez que quedemos para rutear, esto me lo explicas en vivo, hacemos nuestros reglajes y de ahí empezar, porque es mucha información. Por eso digo, chicos, que os dejo al final del vídeo Sí. Bueno, algo como base. falta bajar, hemos subido, nos falta bajar. Nos falta bajar. Nos Bueno, falta bajar presión. dale caña, Jesús Mari. Venga, esto lo hago rápido. ¿Cuándo bajamos presión? Cuando buscamos confort, ¿vale? Cuando yo lo que monto en bici no es para bajar a tope a quitar sino tener confort, pues ahí bajamos presión. 0,1, 0,2, 0,3, depende del confort. En terrenos limpios. En un bike park se puede bajar bastante la presión, si están bastante arreglados, zonas de single tracks. Al revés. Exacto. Cuando hace mucho calor, porque dilata, se puede bajar la presión. Cuando hay falta de grip, es decir, barro, lluvia, arena, grava, ahí también hay que bajar la presión. Además, incluso cuando hay barro hay que bajar la presión bastante, a no ser que sea una zona muy rocosa, porque sí que ayuda mucho al grip. Los refuerzos ya lo hemos hablado en el otro lado, así que hace aquí no hablarlos. Y bueno, y las llantas y las cubiertas plus, que es lo mismo, es decir, que tú una cubierta plus puedes bajar casi con las cubiertas, las Fat Bikes íbamos a 0,8, a 0,9, es decir, que incluso con las cubiertas se pueden bajar. Realmente sería lo contrario de lo que hemos hablado antes, pero bueno, sí que está bien matizarlo. Bueno, tenemos todos los rangos. Yo creo que se nos ha quedado un pedazo de vídeo porque al final uno dice, oye, ¿qué presión llevas? Pues no tiene esto ni materia para escribir un libro, ¿eh? Bueno, Jesús Mari, un placer tenerte en el canal. Chicos, dejar abajo en comentarios qué tal os ha parecido. Si tenéis alguna duda, no dudéis en escribir abajo en comentarios. Cualquier cosita os podamos ayudar, ahí vamos a estar. Jesús Mari, yo creo que nos veremos próximamente, seguramente este fin de semana en el monte, en cualquier monte. Sí, porque no queremos. Y nada, darte las gracias por estar en el canal. A ti por llamarme. Y nada, chicos, como siempre, dejar ese like, suscribiros al canal y próximamente nuevas rutas y nuevas sendas. ¡Chao! Chao.